está referida, ¿no es cierto?, al empleo de el procedimiento de subsunción normativa. Ello quiere decir que cuando tengamos una premisa normativa, lógicamente a esta tendremos que engarzarla a los hechos, ¿no es cierto? Y sobre esa base obtener una conclusión. Entonces, la concepción formal, lógicamente, tiene una importancia, es válida, sin embargo, no es del todo aplicable dentro del argumento jurídico porque tiene ciertas limitaciones. Ello a partir justamente de su estructura muy formalista, no dejando de repente que se integre otras variables, otros factores al análisis argumentativo. Entonces, con esto no se quiere decir que la concepción formal de la argumentación jurídica sea inválida, sea ineficiente, ineficaz, sino que debe de complementarse con un razonamiento práctico, con un razonamiento que permita integrar, digamos, la realidad de las cosas en el análisis jurídico, ¿no? En la construcción de argumentos jurídicos. No todo es formal, no solamente se deben de aplicar esquemas simbólicos como lo que hemos desarrollado en las anteriores sesiones de clase, sino, vuelvo a decir, se requiere también utilizar un método que complemente esa estructura del pensamiento. Para ello vamos a recurrir a la experiencia, vamos a recurrir a los casos en concreto, vamos a recurrir de repente a los criterios que la autoridad judicial ya ha establecido y sobre esa base resolver el problema, el caso concreto, ¿no? Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a desarrollar justamente la concepción material de la argumentación jurídica, que es un enfoque pragmático que busca darle importancia a los hechos, que busca obtener conclusiones a partir de los hechos reales que se han suscitado a diario en la vida real, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos lo siguiente, que el enfoque material de la argumentación jurídica se corresponde con una lógica material, ¿no? Contrariamente a la lógica formal. La lógica formal, volvemos a decir, está estructurada a partir, ¿no es cierto?, de una premisa normativa y una premisa menor, ¿no? A partir de esa estructura se tiene que obtener una conclusión. Esa conclusión, lógicamente, tiene que responder a esas dos premisas, pero allí el concepto es formalista, el enfoque es formalista. Se requiere de un análisis pragmático, un análisis real, ¿no es cierto? Es por eso que en el análisis pragmático de la argumentación jurídica se va a recurrir a razones, y por razones se va a entender todo aquel conjunto de hechos que suceden, hechos que lógicamente van a servir para analizar jurídicamente, ¿no? Entonces, cuando hablemos de razones, estamos hablando de premisas que contienen hechos reales. Entonces, eso debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿no? En cuanto a estas razones que presuponen hechos, se debe de considerar que esas premisas pueden ser verdaderas o pueden ser correctas, que ese va a ser, digamos, el sistema para poder evaluar dichas premisas. Las premisas pueden ser verdaderas o pueden ser correctas dentro de un contexto real, lógicamente, ¿no? Muy bien. Resulta que la concepción pragmática de la argumentación jurídica ha sido desarrollada sobre todo en el siglo XX a partir de teóricos muy destacados, como por ejemplo tenemos a Theodor Wiesel, ¿no es cierto?, que empieza a desarrollar
una doctrina en mérito al desarrollo de tópicos. Quiere decir que la argumentación jurídica se debe de construir a partir de tópicos jurídicos. ¿Y qué se va a entender por tópicos? Se debe de entender al conjunto de, digamos, al conjunto de temas, instituciones jurídicas que forman parte de una materia, ¿no? ¿Cuál es la intención de esos tópicos? Tratar de captar la atención, ¿no es cierto?, de, digamos, de aquellas personas que vayan a las que esté dirigido el argumento. Tenemos otro gran jurista que va a ser Ronald Dworkin, ¿no?, quien empieza a desarrollar la doctrina de las normas regla y las normas principio, ¿no?, sosteniendo de que en un conflicto entre estos dos tipos de norma, lógicamente, tendrá que operar un procedimiento mucho más real, mucho más eficaz para solucionar el conflicto normativo, ¿no? Entonces, van a ser dos estudiosos juristas de la argumentación jurídica bastante influyentes, ¿no?, hasta la actualidad. Muy bien, para hablar de argumentación jurídica como razonamiento teórico práctico, debemos de detallar en qué consiste cada uno de estos tipos de razonamiento. Tenemos el razonamiento teórico. El razonamiento teórico implica conocimiento. El razonamiento teórico, por ejemplo, va a poder entenderse a partir de este ejemplo ilustrativo, ¿no? Varios testigos vieron a F amenazar de muerte a Z. F estaba en el lugar donde Z murió. Por tanto, F causó la muerte de Z. Entonces, a partir de esas premisas, se hace un razonamiento teórico que no va a comprender otros factores reales. Solamente se circunscribe a esas premisas dadas y sobre esa base se va a obtener la conclusión, ¿no? Razonamiento teórico. Nos da un conocimiento también de corte teórico, ¿no? Entonces, ahora, lógicamente, este tipo de razonamiento merece de comprobación, merece ser comprobado. Entonces, en la realidad podría tener alguna desventaja. Podría ser que la conclusión a la que se ha arribado no se corresponda con la realidad. Entonces, podría tener una desventaja por ese lado. De tal manera que se requiere del razonamiento práctico. El razonamiento práctico implica ya también un análisis de acción, ¿no? El razonamiento práctico busca analizar la aplicación, digamos, de una norma determinada a través de la construcción de un razonamiento práctico, es decir, a través del análisis de un hecho concreto a la luz de una normativa vigente y sobre esa base obtener una conclusión totalmente práctica, una conclusión que pueda aplicarse. Prosigamos con el ejemplo lo va a esclarecer de mejor manera. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. El que matare a otro será castigado como homicida con la pena de 20 años. F ha causado la muerte de Z. Por lo tanto, F debe de ser castigado con una pena de 20 años de prisión. Entonces nos damos cuenta de que al momento de realizar un razonamiento práctico, dentro de ese razonamiento estamos obteniendo una conclusión totalmente práctica. En este caso, que F va a ser condenado a una pena
de 20 años de prisión, ¿no? Debe destacarse que en el razonamiento jurídico se debe destacar la presencia siempre del razonamiento práctico. Es decir, el razonamiento jurídico es esencialmente un razonamiento práctico. Pero esto no quiere decir que se deje de lado el razonamiento teórico. Entonces, se trata de articular a ambos razonamientos para obtener argumentos jurídicos más sólidos, ¿no? Pero principalmente el razonamiento jurídico es un razonamiento práctico, ¿no? Pues a partir de sus inferencias se permite justamente la aplicación del derecho. Muy bien, téngase en cuenta que el compromiso con la verdad y la corrección de las premisas es una garantía por parte del juez, ¿no? Que dentro de un razonamiento práctico, lógicamente el juez, para poder decidir, tendrá que comprometerse con la certeza de las premisas. Sobre esa base recién podrá obtener una decisión acorde con la realidad. Y si es acorde con la realidad, será una decisión justa, será una decisión objetiva. Entonces, el razonamiento jurídico de corte pragmático exige que el juez se comprometa con la verdad y con la certeza de las premisas, ¿no? Muy bien, para seguir hablando de la argumentación jurídica desde una concepción pragmática, también debemos de detallar lo siguiente. En un primer momento habíamos indicado que dentro de la concepción pragmática, las premisas van a ser entendidas como hechos, ¿no? Se empieza a hablar de razones que van a construirse a partir de premisas que a su vez van a encerrar hechos. De tal manera que aquí tenemos el esquema siguiente. Tenemos razones dentro de la argumentación jurídica. Esas razones están integradas por premisas. Esas premisas describen hechos, ¿no? Este tipo de razonamiento pragmático puede ser evaluado a través de categorías como lo verdadero o lo falso, lo correcto o lo incorrecto. Muy bien, prosigamos. Las razones van a clasificarse en dos tipos. Tenemos a las razones operativas y a las razones auxiliares. Muy bien, entonces, ¿en qué consisten las razones operativas? Las razones operativas deben de entenderse como motivadoras para la acción, mientras que las razones auxiliares van a ser aquellas premisas que van a satisfacer una razón operativa. Pero esto que les estoy comentando lo vamos a entender mejor con el ejemplo. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. A Rosa le gusta la ópera. Esa premisa vendría a ser una razón operativa. A Rosa le gusta la ópera, ¿cierto? Muy bien. Carlos decide obsequiarle una entrada para la ópera. Entonces, Carlos le obsequia la entrada, vendría a ser una razón auxiliar. Entonces, por un lado tenemos una razón operativa. Esa razón operativa significa la motivación para la acción. Es una premisa que va a buscar que se ejecute una acción. Premisa operativa o razón operativa, ¿no?
Pero luego tenemos otra premisa que es importante dentro de la estructura de las razones que les voy comentando, que viene a ser la razón auxiliar. Y la razón auxiliar va a ser aquella premisa que va a buscar satisfacer la razón operativa. Muy bien, entonces, dentro de la estructura de las razones, tenemos una razón operativa y tenemos una razón auxiliar, ¿no es cierto? Muy bien. La integración de las razones operativas y razones auxiliares van a denominarse razones completas. Muy bien, entonces, recapitulando, dentro de la argumentación pragmática se habla de razones. Las razones son premisas que encierran hechos. Muy bien. Se entiende por razones completas aquella estructura del razonamiento que está integrada por razones operativas. Razones operativas que son motivaciones para la acción. Y tenemos a razones auxiliares, que van a ser aquellas premisas que van a buscar satisfacer una premisa operativa. La unión de ambas razones genera una razón completa. Muy bien. Tenemos otro ejemplo. El ejemplo 2 consiste en lo siguiente. Roberto desea ayudar a Joaquín. Roberto le presta 200 soles a Joaquín, ¿no? Entonces, en ese razonamiento completo, en esa razón completa, tenemos dos razones. La primera de ellas es la razón operativa. Y la razón operativa va a estar integrada por Roberto desea ayudar a Joaquín. Es una motivación para la acción. Sobre esa motivación para la acción, lógicamente, Roberto ejecuta una acción, satisface la premisa operativa. Por tanto, Roberto le presta 200 soles a Joaquín. Vendría a ser la razón auxiliar, ¿no es cierto? La unión de ambas razones genera una razón completa. Muy bien, entonces, resulta que dentro de la disciplina que nos toca desarrollar, argumentación jurídica, existe un abanico de razones, ¿no? Vamos a desarrollarlas en forma, digamos, ilustrativa a efectos de mayor entendimiento. Tenemos, por ejemplo, a las razones teóricas. Tenemos a las razones prácticas, ¿no? Tenemos las razones explicativas que buscan justamente explicar las causas, el desarrollo, el efecto, objetivos, finalidades de los fenómenos. Tenemos a las razones justificativas. Las razones justificativas buscan respaldar una decisión, buscan respaldar una conclusión arribada, ¿no? A efectos de que ésta sea aceptable. Tenemos las razones perentorias. Las razones perentorias pueden entenderse como aquellas que influyen en forma determinada en una decisión, ¿no? Prácticamente la influencia es absoluta. La conclusión va a depender necesariamente de esa razón perentoria. Tenemos las razones no perentorias, que son razonamientos que influyen, pero que no tienen un papel determinante en la toma de una decisión. Luego tenemos a las razones absolutas, que van a ser razonamientos que jamás van a poder ser derrotados en ningún contexto, en ninguna situación, ¿no? Muy bien, entonces es una clasificación de las razones
que operan dentro de la argumentación jurídica. Muy bien, luego de ello vamos a pasar a otro subtema que va a ser las razones jurídicas sistemáticas y extrasistemáticas. Muy bien, entonces, resulta que cuando hablamos de razones jurídicas, hablamos de todo aquel conjunto de razonamientos, premisas, que encierran lógicamente hechos, ¿no es cierto?, que van a servir como parte fundamental para obtener un argumento jurídico. Dentro de este concepto tenemos razones jurídicas que forman parte del mundo del derecho, forman parte de la ciencia del derecho, ¿no? Entre ellas vamos a tener lógicamente a la norma jurídica. La norma jurídica necesariamente es un constructo de la ciencia del derecho y por lo tanto forma parte del sistema jurídico. Entonces, tranquilamente podría operar una premisa normativa como una razón jurídica de naturaleza sistémica. Una norma jurídica, por ejemplo, aquel que matare se le sancionare con 10 años de pena privativa de libertad. Es una premisa normativa que va a servir como un sustento, como un respaldo dentro de un razonamiento jurídico. Muy bien, pero no solamente existen premisas normativas, sino que también vamos a tener en cuenta de que el mundo del derecho, la ciencia del derecho, no solamente está integrada por normas jurídicas, sino que también existen otros constructos de la ciencia del derecho. Entre ellos vamos a tener a los principios, ¿no? Los principios que van a ser instituciones jurídicas que se caracterizan por cumplir un papel informador, orientador, integrador, ¿no? Que van a servir como la base de un sistema normativo, ¿no? Que van a servir inclusive para llenar aquellos vacíos que puedan existir en la norma jurídica. Entonces, los principios también van a entenderse como un constructo del derecho y por lo tanto son sistémicos. Pero también tenemos una teoría general del derecho. Tenemos un conjunto de postulados, un conjunto de teorías, un conjunto de afirmaciones, dogmas de naturaleza jurídica que también van a integrar el mundo del derecho, que van a formar parte de la ciencia del derecho. Lo que conocemos, lógicamente, como la teoría del derecho. Está construida a partir de teorías, conceptos, procedimientos, sistemas, estudios, etcétera, etcétera, que también van a formar parte del derecho, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, todo esto que les vengo comentando pueden formar una razón jurídica, pero de naturaleza sistémica, ¿no? Porque forman parte de la ciencia del derecho. Muy bien, dentro de las premisas normativas tenemos a las normas regulativas, ¿no? Y las normas constitutivas. Las normas regulativas, como vemos en el esquema, se deben de entender como razones operativas. Es decir, van a ser premisas que van a motivar a la acción de, ¿no? Su esquema lógico formal podría representarse de esta manera. Si se cumplen las condiciones Z, entonces se obtendrá una conclusión, ¿cierto? O se obtendrá una consecuencia jurídica determinada. Volvamos al ejemplo, ¿no? Si la norma penal establece como pena privativa de libertad, ¿cierto?, aquella persona que asesina a otra persona, se le va
condenar a una pena efectiva de 20 años, ¿no? Entonces, Carlos asesina a una persona, por lo tanto, allí se tiene una razón operativa. Allí se observa que hay una norma que establece y ya describe un patrón de conducta, ¿no es cierto? Entonces, esa descripción está contenida en la norma. Por lo tanto, esta tendría que ser una norma regulativa. Regula una acción, regula una conducta. Por lo tanto, este tipo de normas se entienden como normas regulativas. Y las normas regulativas son razones operativas, ¿no? Motivan a la acción, ¿no? O motivan a la inacción. Muy bien. Las normas regulativas también pueden ser reglas, ¿no es cierto?, de naturaleza perentoria. Es decir, que su influencia ya es determinante en la obtención de una decisión. Por ejemplo, si tenemos una norma regulativa perentoria de la siguiente manera, ¿no? El Código Penal sanciona al asesino con 20 años de cárcel. Muy bien, tenemos una norma regulativa perentoria. Esa norma va a tener que cumplirse en forma drástica, en forma estricta, porque así está el texto expreso de la norma, ¿no? Por eso se dice que la norma regla tiene una naturaleza perentoria. Pero también tenemos normas principio, y las normas principio pueden entenderse como no perentorias, ¿no? Razones no perentorias. Es decir, que van a servir como postulados, constructos jurídicos que van a influenciar en la toma de una decisión, pero no tienen un papel determinante. Los principios se van a aplicar cuando exista un caso complejo o cuando hay algún vacío normativo, ¿no? De lo contrario, va a ser de aplicación las normas regulativas de naturaleza perentoria. Muy bien. Luego tenemos a las normas constitutivas. Las normas constitutivas se van a entender como razones auxiliares. Es decir, van a ser aquellas premisas que van a servir para satisfacer las normas operativas, para satisfacer las normas regulativas. Muy bien, entonces podemos tener el siguiente esquema. Si se cumplen las circunstancias Z, ¿cierto? Q cumple las circunstancias Z, entonces se tendrá un resultado normativo, ¿cierto? Volvamos a explicarlo. Si, por ejemplo, tenemos el dispositivo que señala que se va a condenar, ¿no es cierto?, a aquella persona que mata a otra persona con una pena de 20 años. Entonces tenemos la circunstancia Z. Entonces, Alberto comete asesinato, ¿no?, cumpliendo las condiciones que exige la regla. Entonces, se va a tener un resultado, ¿no? Ese resultado va a ser justamente la aplicación real de la norma que va a sancionar el asesinato. Entonces se tiene un resultado normativo por el cual se le va a imponer a Roberto una pena privativa de 20 años. Muy bien. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, dentro de las razones jurídicas tenemos una dimensión sistemática que va a estar integrada por la norma jurídica, va a estar integrada por las definiciones, la doctrina, las instituciones jurídicas.
Y por otro lado vamos a tener otra dimensión, la dimensión extrasistémica. Esta dimensión se caracteriza porque los razonamientos jurídicos no solamente deben de integrar, ¿cierto?, a la norma jurídica, sino que también deben de valerse en otros factores reales, en consideraciones políticas, económicas, en consideraciones morales, éticas. O sea, no solamente los razonamientos jurídicos deben de integrar constructos del derecho, sino que también se debe de ampliar el razonamiento e introducir consideraciones de tipo extrajurídico. Eso es lo que sucede, digamos, en el análisis de los órganos jurisdiccionales. No solamente aplican la norma jurídica, sino que también toman en cuenta la realidad personal de los, en este caso, de los sujetos dentro de un proceso judicial, sus características personales, su grado de instrucción, ¿no?, sus motivaciones, su conducta. No solamente interviene constructos jurídicos, sino que también otros factores de índole extrajurídico. Muy bien, las premisas, en este caso extrasistémicas, también podrían entenderse como premisas fácticas, ¿no?, enunciados que no integran el sistema jurídico. Vuelvo a decir, como consideraciones políticas, económicas, morales, etcétera, etcétera, que van a tener un peso marcado inclusive a efectos de tomar una decisión determinada, a efectos de construir un argumento jurídico sólido. Muy bien. Las razones jurídicas deben de construirse a partir de dos elementos, a partir de la relevancia y a partir del peso. Es decir, las razones jurídicas deben de construirse como razones jurídicas a partir del cumplimiento de un grado de relevancia que debe de tener una razón jurídica. Ese grado de relevancia, lógicamente, va a estar construido a través de tres componentes. Tenemos un criterio formal. El criterio formal está entendido por el criterio de aplicabilidad. Se requiere necesariamente de una premisa normativa para que esa razón jurídica tenga relevancia. Si le vamos a dar relevancia a nuestro razonamiento jurídico, primero habrá que tener que buscar una premisa normativa, habrá que buscar un respaldo normativo, ya sea en la Constitución política, ya sea en alguna norma de rango de ley, ¿no?, que vayan a asegurar y darle importancia, darle relevancia al razonamiento jurídico. Muy bien. El otro elemento, el otro componente que integra la relevancia viene a ser la interpretación. Nuestro razonamiento jurídico, para que sea relevante, tendrá que mostrar un grado de interpretación que demuestre que se ha identificado el real sentido, digamos, al razonamiento. Dentro de un caso concreto, ustedes saben, en un proceso judicial, en la etapa probatoria, constantemente se interpreta el peso de los medios probatorios, dándole un valor determinado. Entonces, aplicando este razonamiento jurídico, tendrá que determinarse a través de la interpretación cuál es el peso real, al menos el más lógico para cada medio de prueba, ¿no? De tal manera que si hacemos esa operación, nuestro razonamiento jurídico va a ser más relevante. Muy bien. Luego tenemos al otro componente que viene a ser la validez, ¿no?
Muy bien, nuestro razonamiento jurídico va a ser válido siempre y cuando nos respaldemos en la validez de la norma jurídica. Para que nuestro razonamiento jurídico sea válido, tendremos que respaldarnos en una norma jurídica vigente, válida en el contexto actual, ¿cierto? Sobre todo que sea vigente, ¿no? De igual manera, debemos de tener mucha cautela en el manejo de los hechos e identificar en forma real y certera los hechos. Por lo tanto, debemos de tener un grado de certeza de la premisa fáctica. Entonces, cumpliendo todos estos elementos, cumpliendo la aplicabilidad, es decir, resguardándonos, respaldándonos en una norma jurídica, aplicando un grado de interpretación que permita identificar, ¿no es cierto?, un real sentido a nuestras premisas y que utilicemos un grado de certeza para poder certificar nuestras premisas, lo cual lógicamente se va a integrar dentro de la validez con estos tres componentes. Vamos a darle a nuestro razonamiento jurídico, le vamos a dar relevancia, ¿no? El otro componente de los razonamientos jurídicos viene a ser el peso. Y el peso ya es una categoría que lo hemos ido analizando en la concepción formal de la argumentación jurídica, cuando hemos estudiado el principio de proporcionalidad. ¿Se recuerdan ustedes? Muy bien, entonces, pero resulta que en la concepción formal, el principio de proporcionalidad es un esquema formal, es un esquema simbólico, y por lo tanto tendrá que complementarse con un razonamiento práctico. De lo contrario, habría desventajas en la aplicación netamente, en la aplicación estricta y formalista del principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, eh, de lo que se trata es de aplicar un razonamiento práctico, ¿no? Entonces, los pesos, como decía, es una categoría ya analizada por nosotros, pero desde un enfoque formal. Muy bien. Resulta que los pesos van a operar como un procedimiento para poder, digamos, sopesar dos principios que estén en contienda, ¿no? Entonces, vamos a recurrir lógicamente a un análisis de valores respecto de los principios que están en una contienda. Generalmente este tipo de situaciones se presenta cuando el caso es complejo, cuando exista una laguna normativa, no está destinado de repente a casos simples, a casos pequeños, ¿no? Más bien está destinado a casos complejos, cuando hay contienda de principios, cuando exista la presencia de lagunas normativas. En esas situaciones, la aplicación de los pesos y contrapesos es una herramienta fundamental, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, decíamos que Alexi utiliza el principio de proporcionalidad desde un aspecto muy formal, muy esquemático, lo que lógicamente va a traer muchas desventajas en cuanto a que el análisis es estrictamente formal, ¿no? Es teórico, y ello representa justamente un grado de desventaja. Entonces tenemos a Somers que sostiene que debe de haber la aplicación de otros criterios pragmáticos, reales, ¿no? Y para ello tendremos que recurrir a la función autoritativa
¿no es cierto?, a la presencia, a la investidura de la autoridad que a través de sus precedentes judiciales ya ha señalado el camino para la solución de un conflicto de intereses. O tendremos que recurrir a una norma determinada que también nos haga más fácil la resolución de algún conflicto de intereses, ¿no? Muy bien, tenemos otro criterio material, que viene a ser el criterio sustantivo, que no solamente habrá que recurrir al aspecto jurídico, sino que habrá que recurrir a otros criterios, ¿no? El criterio económico, político, social. Y dentro de la construcción de nuestro razonamiento jurídico, también tendrá que integrarse una consideración finalista, es decir, que el juez deberá de tener en cuenta algún principio, algún valor al cual se busca contribuir, valor de justicia, el valor de igualdad. Entonces, en el razonamiento jurídico, no solamente tenemos constructos jurídicos, sino que también tenemos criterios materiales y también criterios finalistas. Habrá que inspirarse en la justicia, en la igualdad, en la equidad, ¿no? De igual manera, tenemos otro criterio material que, según Somers, se va a caracterizar por la aplicación de un criterio moral, ¿no? Pero que sea una moral vigente, una moral válida, que guíe justamente la interpretación, que guíe el razonamiento de todos los profesionales del derecho, ¿no? Entonces, se tiene, a partir de lo que detalla Somers, que los razonamientos jurídicos deben de servir como herramientas para alcanzar justicia, para alcanzar los valores ético-morales, ¿no? Entonces, no debe de haber un divorcio entre el argumento jurídico y los principios y valores morales. Por el contrario, debe de haber una maximización, ¿no? A partir de ello, jamás se puede recurrir, digamos, a falacias indebidas, a falacias que buscan de repente entorpecer el proceso, entorpecer el desarrollo normal del proceso judicial, ¿no? Ello estará vedado, ya que a partir de Somers se entiende que el razonamiento jurídico se armoniza con la moral, ¿no? Muy bien, entonces, ya para terminar, les quiero compartir la frase que hemos encontrado en el curso de argumentación jurídica del estudioso Manuel Atienza, que justamente señala lo siguiente, ¿no? Reforzando lo dicho por Somers: el sometimiento de las razones jurídicas a las morales es una consecuencia de la unidad de la razón práctica. Esto es, de que las razones morales sean las razones últimas de nuestros razonamientos prácticos, ¿no? Ello a efectos de encontrar una armonía entre razonamientos jurídicos y, lógicamente, la justicia. Muy bien, eso sería todo respecto al desarrollo de este tema. En futuras sesiones estaremos desarrollando y profundizando más acerca de los razonamientos jurídicos dentro de la argumentación jurídica. Eso sería todo. Muchas gracias y vamos a entrar a la siguiente etapa.